Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a echarle un vistazo al pulso de la economía en Estados Unidos, específicamente a cómo se sentían las cosas en noviembre. Pensemos en esto como una radiografía del bolsillo y el ánimo de la gente. Y la pregunta del millón es justo esa. ¿Qué tan optimista o pesimista se siente la gente sobre su situación financiera? Esta es la pregunta que va a guiar todo este análisis. Bueno, pues entremos de lleno al tema. Y lo primero que salta a la vista es que los números más recientes muestran una caída y una caída bastante drástica en la confianza. Aquí está el número clave de toda esta historia, 50.3. Este es el resultado del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre. Así solito el número quizá no diga mucho, pero vamos a ver que su verdadero peso está en el contexto. Y es que aquí está el detalle. La confianza no solo bajó del 53.6 que se registró en octubre, sino que además quedó por debajo de lo que esperaban los analistas, que era un 53. O sea, la caída fue una sorpresa y fue más fuerte de lo que se había pronosticado. Y ojo, esta sensación no fue cosa de un solo grupo. El informe deja muy claro que el pesimismo fue generalizado, afectó a personas de distintas edades, de diferentes niveles de ingreso e incluso sin importar su afiliación política. Esto nos habla de una preocupación que estaba, de verdad, en el aire. Entonces, ¿qué fue lo que provocó este bajón de ánimo tan general? Bueno, el informe apunta directamente a un culpable principal, la enorme sombra del cierre del gobierno. Y para que todos estemos en la misma página, un cierre de gobierno o government shutdown es cuando el gobierno federal tiene que parar sus servicios no esenciales porque simple y sencillamente no hay un presupuesto aprobado. Y claro, esto tiene consecuencias muy reales para muchísima gente. El informe, de hecho, no se anda con rodeos. El principal motor de esta caída en la confianza fue el cierre del gobierno federal. Un cierre que para ese momento ya se había convertido en el más largo de la historia. Un evento sin precedentes que generó, como se imaginan, muchísima incertidumbre. Miren, esta cita de Joanne Hu, la directora de la encuesta, lo resume a la perfección. El miedo no era solo por el cierre en sí mismo, sino por el posible efecto dominó que pudiera tener en toda la economía. La gente empezaba a pensar, bueno, ¿y esto hasta dónde va a llegar? Pero justo aquí, la historia da un giro bastante curioso. Resulta que no todo el mundo estaba viendo el vaso medio vacío. Hubo una excepción y una muy, muy notable. Porque a pesar de este sentimiento general de pesimismo, hubo un grupo muy específico que iba literalmente en la dirección contraria. Su ánimo estaba mejorando. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Mientras la confianza de la población en general iba en picada, la de los principales dueños de acciones subía, y un impresionante 11%. Es casi como si estuviéramos hablando de dos economías completamente distintas viviendo en el mismo país. ¿Y a qué se debe esta diferencia tan grande? Pues a la fortaleza que seguían mostrando los mercados bursátiles. Para quienes tenían inversiones importantes, el buen rendimiento de sus acciones pesó mucho más que la preocupación por el cierre del gobierno. Ahora, pasemos a otros dos detalles importantes que revela el informe. Por un lado, las expectativas de inflación y por otro, un problemón que causó el cierre, la falta de datos. Sobre la inflación, la cosa estaba mezclada. A corto plazo, para el siguiente año, la gente esperaba que los precios subieran un poquito más. Pero a largo plazo, la expectativa de hecho bajó. O sea, no había un pánico de que la inflación se fuera a salir de control. Pero más allá de la confianza, el cierre del gobierno generó un problema gravísimo, un apagón informativo. De repente, las agencias que publican los datos económicos clave simplemente dejaron de operar. ¿Y quiénes se quedaron a ciegas con esto? Pues prácticamente todo el mundo. Desde quienes toman las decisiones de política económica hasta los inversionistas. Y en general, cualquiera que intentara entender qué estaba pasando realmente con la economía. Era como navegar sin brújula. Muy bien, ya vamos llegando al final. Y la pregunta es, ¿por qué es tan relevante este informe en particular? ¿Qué nos dice en el gran esquema de las cosas? Si lo resumimos, la historia es esta. Primero, tenemos una caída muy fuerte en la confianza. Segundo, sabemos que fue provocada por un cierre de gobierno histórico. Tercero, esto destapó una división enorme en cómo se percibía la economía. Y cuarto, nos dejó sin los datos oficiales para medirla. Entonces, el punto crucial, el meollo del asunto, es que en un momento de total incertidumbre y sin datos oficiales, encuestas como esta se convirtieron en una de las poquísimas señales claras que teníamos para saber hacia dónde iban las cosas. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Cuando los números oficiales desaparecen, cuando no tenemos las métricas de siempre, ¿qué significa realmente la economía? ¿Es lo que dicen los mercados financieros o es lo que siente la gente en su día a día?